Arralde, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles. Estamos ya a 26 de febrero. Queremos acompañarles en este último miércoles del mes de febrero, pero eso sí, comenzando el programa con muchas cosas que contarles, tanto ahora en directo como si nos sigan un poquito más tarde en diferido nuestra repetición sobre las 10, 10 y media de la noche. Tenemos, como decimos, muchos temas, muchos invitados y colaboradores y sin perder ni un instante queremos contarles muchas cosas. En este caso nos vamos a recorrer los 125 años del Palacio Chávarri en el centro de Bilbao. Ya lo saben, ese palacete que está situado en la Plaza Moyúa, en el centro de la capital vizcaína y que mucha gente ya conoce, ¿no? Es sede de la subdelegación del gobierno estatal en Vizcaya y muchas veces un lugar donde nos es difícil acceder, lo vemos siempre desde fuera. Pues vamos a poder entrar hacia adentro, vamos a poder recorrer sus instalaciones y vamos a conocer la historia de este más de un siglo de recorrido, de trayectoria de este palacete, que por supuesto perteneciente a la familia Chávarri, luego todo lo que ha acontecido, porque además de la historia del palacio, también es historia viva, historia de toda Vizcaya y también casi de toda Euskadi. Ha sido a través de un documental que se ha presentado ayer mismo gracias a BBK y también por supuesto con la presencia de Vicente Reyes, el subdelegado del gobierno en Vizcaya, y como decimos con la presencia del director general de BBK, Gorka Martínez Salcedo, que presentaron este documental donde hacemos ese recorrido por la historia al final de toda Vizcaya con muchos protagonistas, con momentos destacados de estos 125 años y que con la presentación de este documental se culmina también los actos de conmemoración de este más de un siglo de historia del Palacio Chávarri. Hoy hacemos el último acto de las celebraciones del 125 aniversario de este palacio, el Palacio Chávarri. Es el colofón de todas las actividades que hemos hecho hasta ahora. Este documental está hecho con la intención de recoger la historia del palacio, pero especialmente con ese pretexto, la historia de Vizcaya desde 1876 hasta nuestros días, desde finales del 19 hasta hoy, porque la vida del palacio, por los usos que ha tenido y tiene, refleja perfectamente de manera paralela la vida de Vizcaya en todos esos 125 años. Este documental, realizado por Basque Films, me acompaña el productor Carlos Juárez y hecho gracias al director general de la BBK, Gorka Martínez. Este documental recoge en imágenes, solo en 12 minutos, de una forma muy ágil, la eclosión económica, financiera, industrial, naval, comercial, social, política, cultural que tuvo Vizcaya a finales del siglo XIX. En aquel momento se produjo una explosión económica, una efervescencia en esta sociedad y hubo familias que lideraron esa transformación y esa generación de riqueza en Vizcaya. Una de ellas fue Víctor Chávarri. Las imágenes de ese trabajo
del urbanismo de la época y del contrapunto de aquellos obreros que venidos de distintas partes de España contribuyeron también a generar esa riqueza con las tensiones sindicales y políticas que se generaron necesariamente en la efervescencia de aquella sociedad, en aquel encuentro entre fuerzas distintas pero creativas, es lo que aparece en el inicio de este DVD. Luego se va recorriendo el tránsito de la vida familiar hasta que en 1943 la familia vende a patrimonio del Estado este edificio para que sea gobierno civil y es remodelado respetando el carácter histórico, la arquitectura y la decoración que tiene para ser, como digo, gobierno civil. Transita así dando servicio a los vizcaínos la oscuridad del franquismo, la época dura, tenebrosa del terrorismo, pero también el servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, en el 80, con el desastre de Ortuella, está reflejado aquí con la ayuda que se prestó a las víctimas desde este gobierno civil en aquel entonces. En las inundaciones del 83, desde aquí se gestionó logística de apoyo a los ciudadanos porque había carencias hasta de agua. En el 85, con la tragedia del Monte Oiz, el ejército, coordinado desde aquí, se encargó de recuperar los cuerpos y de identificarlos. A la vez, como digo, vivió etapas muy duras simultáneamente, siempre con vocación de servicio a los vizcaínos y a las vizcaínas. Y ahora, al final, estamos en una etapa de apertura a la sociedad para que conozca los servicios que da la Administración del Estado desde aquí, que van desde el control a la entrada de alimentos frescos, conservas, vegetales, abonos, todo tipo de productos animales y vegetales que entran en millones de toneladas por el puerto de Bilbao para toda la Unión Europea. Es un control importante, por lo tanto, y lo hacemos desde aquí, desde la Administración del Estado, o la vacunación a todos los vizcaínos y vizcaínas que viajan al extranjero con nuestra sanidad exterior y otros muchos servicios. Es decir, ahora este documental en su parte final muestra un edificio hermoso que contiene el sustrato histórico del tránsito de Vizcaya de finales del 19 a nuestros días y muestra también los servicios que da a la ciudadanía a la que pertenece, a los vizcaínos y a las vizcaínas. Por eso me parece que es un documental que se ve en poco tiempo, es muy interesante, está muy bien hecho y quiero agradecer que se haga gracias a la BBK, al director general Gorka Martínez de la BBK y también al productor que es el responsable de la calidad del documental y pues por algo será, porque hace poco le han dado un Goya a los efectos especiales de la película El Hoyo, que yo recomiendo que se vea. Es una película dura, pero que merece la pena, es muy rica. Entonces, tiene todos los elementos para que podamos presentar con dignidad la historia de este palacio a los vizcaínos y a las vizcaínas. Por parte de BBK colaboramos activamente en este proyecto. Como sabéis, BBK es un proyecto que pretende estar profundamente enraizado en la sociedad vizcaína. Nuestras señas de identidad son el desarrollo económico y social y la cohesión social de nuestro territorio, y la cultura forma parte muy importante de la cohesión social para tener una sociedad pues más culta, más rica y más libre, ¿no? Para entender también el futuro hay que comprender el pasado, y cuando tenemos este tipo de monumentos o de edificios en un sitio como Bilbao, que no siempre son visitables por el público, pues nos parece una apuesta importante la que se ha hecho desde la subdelegación de poner en valor este patrimonio y darlo a conocer al conjunto de Vizcaya, ¿no? Forma parte, como decía Vicente, de una época histórica que cimentó un poco la realidad social e industrial de lo que es la Vizcaya de hoy, y en ese sentido consideramos que es nuestro deber favorecer que el conjunto de la sociedad vizcaína pueda conocerlo.
Basque Film es una productora que, además de películas de ficción que tienen éxito como El Hoyo, hacemos documentales. Nos encanta el tema de la memoria histórica y yo, como bilbaíno, de alguna manera poder abrir un espacio como el Palacio Chávarri, que no lo conocíamos, como quien dice, y viviendo aquí, pues me parece que el legado que queda pues va a ser muy interesante para todos. Llegada la democracia, el Palacio Chávarri mantuvo su función como sede de la administración, aunque con un nuevo carácter de apertura y ayuda a la ciudadanía. Entre sus muros, además de diversas labores de gestión y administración, se ha trabajado por mantener e impulsar el desarrollo de la sociedad vizcaína, así como apoyarla en sus momentos difíciles. Uno de esos momentos fue la catástrofe del Colegio Marcelino Ugalde de Ortuella en 1980, en la que el gobierno civil coordinó desde su sede los trabajos de rescate y atención a los heridos. Poco más tarde, durante las inundaciones del 83, sirvió como centro de apoyo logístico para los más afectados por la crecida de la ría. En 1985 organizó las labores de recuperación e identificación de los cuerpos tras el accidente del vuelo 610 de Iberia estrellado en el monte Oiz. Y durante todo este tiempo, el Palacio Chávarri ha sido un lugar de respeto y duelo hacia las víctimas del terrorismo. Hoy en día, la subdelegación de gobierno abre las puertas del Palacio Chávarri a todos los vizcaínos y vizcaínas y les sirve en materias relacionadas con las competencias del Gobierno de España, desde los trámites en situaciones de desempleo a asuntos tan dispares como la asesoría y vacunación antes de viajar al extranjero, el control sanitario de los millones de toneladas de productos que entran a la Unión Europea por el puerto de Bilbao, el apoyo a las empresas y emprendedores del territorio en el exterior, las obras de mejora medioambiental y de uso en toda la costa vizcaína, salvamento marítimo, mar adentro y asuntos de extranjería, entre otros muchos. Así podemos concluir que el Palacio Chávarri es al mismo tiempo el primer y el último eslabón de una cadena histórica que empieza hace 125 años con un empresario que personifica el carácter emprendedor, innovador y cosmopolita de Bilbao, con el contraste de la reivindicación sindical, política y social que nos ha traído un mundo más justo y plural. Esta cadena ha resistido a la herrumbre del franquismo y a los envites del terrorismo para formar la ciudad rejuvenecida, cosmopolita y abierta al futuro que hoy conocemos y disfrutamos. Bueno, pues ese era el pequeño recorrido, porque el documental es más amplio, pero bueno, esa presentación que tuvo lugar en la propia sede de la subdelegación del Gobierno en Vizcaya, con bueno, pues la presentación de este documental que culmina los actos del 125 aniversario del Palacio Chávarri, que bueno, ya estábamos comentando con nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, arratsaldeon, bienvenido. Bien hallada, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Susana. Porque es muy conocedor también de la historia, y bueno, pues hemos estado un poquito comentando el documental y bueno, pues es interesante además. Hombre, oye, pues abre la puerta también a ese conocimiento también de la historia, no solamente del propio palacio, sino de la historia en general de Vizcaya. Claro, porque si los bilbaínos, bueno, los vizcaínos, si las personas en general que paseamos por Bilbao, en vez de mirar al suelo para evitar el charco y tal y cual, fuéramos fuéramos mirando los edificios, nos daríamos cuenta del maravilloso e ilustre pasado que ha tenido Bilbao. Este año celebramos el primer centenario 25º aniversario del Palacio Chávarri, pero al mismo tiempo el primer centenario 80º aniversario de la Sociedad Bilbaína, que es otro edificio, no tiene 180 años porque fue construido mucho más tarde, pero absolutamente maravilloso también. Si ponemos esos dos edificios, uno en la calle Navarra y otro en la plaza de Moyúa, y nos imaginamos que antes de 1920 Bilbao solo estaba en el casco viejo, bueno, pues es comprensible lo que le decían a don Víctor Chávarri: ¿a dónde vas a construirte una casa allí, en aquella colina, la colina de Moyúa, que estaba en a tomar por guano, si ustedes me permiten, porque había era que casa hacer... veraneo, con eso lo decimos era todo. la casa de verano que después se le anexionó otra que hizo su propio hermano y son los dos Chávarri construyendo al mismo tiempo. Lo que quiero decir es que Bilbao tiene un pasado absolutamente glorioso en lo económico
y lleno de gente ilustre. Hay nombres para dar con un palo, no solamente Víctor Chávarri o Cosme Echevarrieta o el padre de don Cosme, que ni siquiera tiene calle, Horacio Echevarrieta, y podemos ir desgranando para llegar a entender hasta qué punto entraba dinero en esta provincia. No solamente por el puerto y el comercio, el consulado de Bilbao tiene 5, casi 6 siglos de existencia, sino a través del hierro. Entre 1840 y 1890, en esos 50 años, en ese medio siglo, el 80% del hierro que se consumió en Europa salía de Bilbao. Eso supone que entraba aquí pasta, digo yo, en sacos, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y eso es lo que explica la expansión de Bilbao, la creación de Abando, cuando Bilbao anexiona Abando, anexiona Deusto y anexiona Begoña, en los felices 20, cuando da en el salto más allá de la ría, y a partir de ahí se expande Bilbao y va creciendo a lo largo de la Vega del Nervión, con unos edificios, bueno, no hay más que mirar la prolongación de la Gran Vía y la propia Gran Vía, los edificios tan maravillosos, luego los del ensanche, pero la pila de palacios que hay aquí y allá, los que recorrían lo que hoy es Avenida de las Universidades, después del campo de Volantín. La gente ni siquiera sabe por qué se llama el campo de Volantín, pero el campo de Volantín dicen que se llama porque allí instalaron una enorme rueda para hacer cuerda, para hacer sirga, que servía para tirar de las barcazas y de los barcos y traerlos por la ría arrastrando con cuerda las mujeres, las sirgueras, para llevarlos hasta el Arenal, que era el puerto de Bilbao. Bueno, pues como el volante era enorme, los bilbaínos, que son muy chirenos, le decían, ahí hay un volantín y tal, y el campo del Volantín se ha terminado transformando en el campo de Volantín, dice la leyenda, ¿no? Quiero decir que la historia de Bilbao es muy rica en estos 2 últimos siglos, también desde el año 1300 para aquí, pero sobre todo los 2 o 3 últimos siglos, una historia convulsa, con guerras civiles, con enriquecimientos, con ruinas, con creación de múltiples empresas, con actividad. A mí me parece una historia apasionante y que además nos ha dejado señuelas arquitectónicas tan maravillosas como la del Palacio Chávarri. Doctor, ahora da pena tener que cambiar de asunto, porque es tan interesante. Yo he venido a hablar de mi libro. Sí, cierto es, ¿eh? Pero bueno, no descartamos en algún otro momento volver a recuperar la historia con el doctor José Luis Neiro, que como, bueno, pues bien persona cultivada. Como muy buen bilbaíno. Eso es, y bilbaíno, sí, porque él, como pueden comprender, no. Historiador no soy, no. Y ni había nacido, no. Con sus 40 y pocos años. Por unos pocos, por unos pocos. No, doctor Neiro. Bueno, hablaremos en otro momento, claro, porque la verdad es que es muy interesante, como decimos, con esa pasión, como buen bilbaíno que es, pero ponemos pasión, por supuesto, en el tema que nos ocupa, que es... Estamos hablando de la gestación, de los diferentes estadios, diferentes trimestres del embarazo, y nos toca el último trimestre, esa parte final, pero vamos a empezar por el principio del tercer trimestre, es decir, dejamos ya el segundo trimestre, ya comentamos el tema de la alimentación, el tema del deporte, que comentó así por resumir, bueno, que era casi el periodo mejor. ¿No? Para la embarazada, ¿no? Porque bueno, ya se veía esos cambios, pero a la vez pues se evitaba, ¿no? Pues esas náuseas quizá de los primeros meses, y bueno, ya se hacía la idea, ya notaba, ya veía, ya se estaba un poquito preparando, pero a la vez sin todavía tener las molestias, claro, y el volumen, volumen y todo lo que conlleva ese tercer y último trimestre. Comienzos del tercer trimestre de gestación, doctor. ¿Hay mucha diferencia? Sí. ¿Qué cambios hay? ¿Y cuál es un poquito también la manera de controlar a la embarazada ya cuando está llegando a, bueno, pues a esos últimos meses, que por cierto ya podría un feto nacer? O sea, ya podría, ya estaría más o menos desarrollado. Sí, estamos en el límite de lo viable. Digamos que el final del segundo trimestre y principios del tercero es el límite de la viabilidad. Ahora, cuando hablamos del comienzo del tercer trimestre, lo podemos poner más o menos artificialmente alrededor de la semana 26, sobre 40 semanas de duración total. Esa semana es una semana crucial porque no solamente, digamos, inaugura oficialmente la viabilidad general, aunque hay niños que por debajo han nacido y son viables y presentan programas de radio y dan clases en la universidad y cavan zanjas, ¿verdad?, de todo. Pero los 26 ya es otro nivel. Yo diría que, como regla mnemotécnica, diría que el tercer trimestre se inaugura con una inyección.
y se inaugura con una inyección porque a las 26 semanas o un poco más ponemos la vacuna contra la tosferina a la embarazada. Y uno puede pensar, pero la embarazada no va a tener tosferina. No, no, si no es para ella, es para el niño. Le ponemos la vacuna de la tosferina a la embarazada, y es la segunda vacuna que ponemos a una embarazada, la de la gripe, en el momento en que le toque, porque claro, depende de cuánto tiempo esté embarazada, de qué momento esté embarazada del año, para que haya campaña de vacunación o no haya campaña de vacunación. Si le toca, se le pone. Pero la segunda vacuna tiene tiempo fijo, y es la vacuna contra la tosferina en el tercer trimestre, al comienzo del tercer trimestre, en la semana 26. Con esa vacuna lo que hacemos es crear un montón de anticuerpos de recuerdo de los que la madre tiene, porque la madre ya fue vacunada en su tiempo, cuando era niña, en general. Pero lo que hacemos es recordar inmunológicamente el producto de la vacunación contra la tosferina, estimular al sistema inmune a que fabrique más anticuerpos, esos anticuerpos se trasladan por la placenta a la criatura y le sirven al niño, cuando nazca, para estar cubierto contra el daño posible de una infección por tosferina, por Bordetella pertussis, que no quería yo decir el nombre porque suena muy pedante, pero bueno, contra la tosferina, hasta que tenga el niño el peso suficiente como para que el pediatra le pueda empezar a poner las vacunas que le corresponden. Ese cortísimo periodo de tiempo en el que el niño tiene que ganar un poco de peso, lo dejamos cubierto por la vacuna que le ponemos a la madre en la semana 26, que es cuando se inaugura el tercer trimestre. Tercer trimestre que, bueno, además de ese control médico y el tema de la vacuna, ¿qué cambios hay también? En el cuerpo ya empieza a crecer la barriguita, empiezan a estar más cansadas, ya algunas mujeres, incluso, no sé si, bueno, depende también del tipo de embarazo, o casi ya se tienen que plantear incluso dejar de trabajar. Bueno, esas son tres consideraciones muy buenas. Lo primero es que efectivamente la tripa crece mucho porque hace ya tiempo que el útero ha salido de la pelvis, que sale aproximadamente a las 12, 14, 15 semanas, durante todo el segundo trimestre ha ido creciendo, a las 20 semanas decimos que el útero llega al ombligo, y a las 26 semanas no solamente se ha perdido la cintura, ya se ha perdido todo, ya aquello está tan... Vamos a ver, a las 28 semanas, a las 32 semanas, apenas un mes y pico después de iniciado el tercer trimestre, la criatura puede pesar 1.800 gramos. Ya es otra historia, o sea, ya si a los 1.800 gramos añadimos una placenta que en ese momento puede tener 250 o 300 gramos, y le añadimos 1 litro de líquido amniótico, y añadimos también los 300 o 400 gramos que ha podido ganar de peso el útero, cuidado, ya la señora está llevando un peso todos los días que le hace ir un poco más despacio, su cadera se va adaptando a la nueva situación y las piernas le obligan a caminar un poco separadas también, es un poco andar de pato, no el andar de pato que va a tener después la pobre señora cuando va a tener cerca el parto, pero ya empieza a caminar un poco con las piernas un poquitín separadas. ¿Tobillos más hinchados? Bueno, los tobillos todavía no. Los tobillos hinchados depende porque eso depende mucho de la naturaleza de cada quien. En realidad el problema de los tobillos hinchados tiene que ver con dos problemas diferentes. Uno es la pura mecánica. La mujer tiene una piedra que va incrementando su tamaño en la tripa y le va comprimiendo toda la parte de atrás, porque hacia adelante puede crecer, pero hacia atrás no crece, y no crece porque está la columna vertebral, pero es que justamente por delante de la columna vertebral está la vena cava, que es la que recoge la sangre de la pelvis y de las piernas. Entonces, si tú pones un tope sobre la vena cava, pues las venas que están llevando sangre a la vena cava se van inflamando, se van hinchando, van dilatándose, es cuando pueden aparecer las varices, e incluso parte del líquido se puede extravasar, y a eso vienen los edemas, la hinchazón de los tobillos. Ese sería el problema menos malo, y digamos menos malo porque se puede arreglar. Nosotros le decimos a las embarazadas que en vez de dormir en un plano, en un plano liso, que duerman en un plano inclinado, que pongan una almohada no debajo de los pies, debajo del colchón, para levantar un poquitito los pies de la cama. Yo les suelo decir a algunas mujeres que si tienen una mínima habilidad, o su chico, o su pareja, quien fuere, que le pongan un par de tacos de madera debajo de las patas de la cama, de las patas de los pies de la cama, para que suba toda la cama y haga un poco de plano inclinado. No mucho, el primer día están incómodas las personas durmiendo así 3 minutos, al quinto ya te has dormido y ya no te acuerdas, ya. Pero tienes las piernas apenas 8
o 10, 15 centímetros más altas que el corazón durante 8 horas al día. Y eso hace que se facilite el retorno venoso. O sea que si es un problema mecánico, con eso se soluciona. Después hay una segunda causa para los edemas y es el mal control de la presión arterial, que es una enfermedad que se gesta incluso antes del embarazo, se comienza a aparecer en la concepción durante la implantación embrionaria, pero que se manifiesta de forma importante en el tercer trimestre. Que es subida importante de tensión, ¿no? Subida de tensión, además edemas en las piernas y en todos los lugares del organismo, también en las manos, en la cara que se abotarga, y la tercera característica de la tríada, edemas, hipertensión y pérdida de proteínas por la orina, de tal manera que le hacemos un análisis de orina y vemos que el riñón está perdiendo proteínas. Cuando el riñón pierde proteínas, las proteínas son hidrófilas. Al lado de cada molécula de albúmina hay una molécula de agua. Si yo pierdo la albúmina, la proteína por la orina, dejo mucha agua sin recuperar por parte del riñón, con lo cual estoy aumentando la capacidad que tiene mi organismo de retener líquidos. Entonces esa retención de líquidos conjuntamente ocasionada por la pérdida de proteínas por la orina, la tensión arterial elevada y los edemas son una enfermedad que puede llegar a ser muy seria. Puede poner en compromiso la vascularización placentaria y el desarrollo fetal. Cuidado, estamos hablando de cosas muy gordas. Eso no tiene por qué suceder. Pero ¿qué tipo de controles se hacen? Ya en este tercer trimestre, los habituales. ¿no? El tema de la vacuna y demás, ¿cómo se revisa para que, bueno, para que todo esté en orden durante los controles esos últimos son los meses? Habituales cada 4 semanas, si todo va bien. Aquí hablamos siempre, digamos, de algo personas... normal. Eso es, que no tienen ninguna enfermedad. Entonces, cada 4 semanas hacemos una toma de presión arterial, medimos la altura del útero, medimos el perímetro umbilical, además de eso tomamos la presión arterial, hemos dicho, y además de eso hacemos una ecografía en general y cada 2 visitas aproximadamente unos análisis. En este tercer trimestre hacemos unos análisis un poco más completos para comprobar, primero, si las pruebas de coagulación son normales de cara a si no va a haber ningún problema el día del parto. Y hacemos también un segundo análisis que ya hicimos al principio del embarazo para determinar si la paciente se ha contaminado con el virus del SIDA o de la hepatitis B. Porque si lo ha hecho, hay que vacunar al niño de hepatitis B, contra la hepatitis B nada más nacer. Si la mujer sigue teniendo el antígeno de superficie de la hepatitis B negativo, si no tiene el virus de la enfermedad y no tiene el virus del SIDA en el análisis, simplemente confirmamos que es así y ya está. Si da positivo, insisto, para la hepatitis B, vacunamos al niño. Si es el virus del SIDA, estamos a tiempo de ponerle tratamiento a la madre para proteger al niño. Para que el niño no nazca contaminado con el virus del SIDA que porta la madre, porque ese virus atraviesa la placenta. Una de las formas más importantes de transmisión del virus del SIDA es la transmisión vertical, para la tranquilidad de todo el mundo. Aquí no se da. ¿Y no se da por qué? Porque desde hace muchos años testamos en el tercer trimestre a todas las embarazadas el virus del SIDA y el virus de la hepatitis B. O sea que son análisis un poco especiales en este tercer trimestre. Por lo demás, tomamos la presión arterial una vez al mes, medimos la altura del útero y hacemos una ecografía una vez al mes, y la ecografía de las 32 semanas requiere un control un poco especial porque ahí calculamos el peso de la criatura. Y calculamos, ¿es importante? Es importante porque nos va a orientar cómo ha ido hasta aquí y sobre todo cómo va a ir a partir de aquí. Y entonces hacemos un cálculo estimativo del peso en función del tamaño de la circunferencia de la cabeza de la criatura y del diámetro máximo de la cabeza, el diámetro que hay entre los 2 parietales, también en relación con la circunferencia abdominal de la criatura, que la podemos medir por ecografía, y de la longitud del fémur, que son los 3 parámetros que mejor informan del desarrollo fetal. El tamaño de la cabeza, la circunferencia a la altura del ombligo, de donde sale el cordón umbilical, y la longitud del fémur. Con esos 3 parámetros podemos medir muchas más cosas, pero con esos 3 nos hacemos una idea muy buena de cómo está creciendo la criatura, porque ahí también sabemos el espesor del panículo adiposo. Un niño que crece mal no hace grasa, y si no hace grasa es porque tiene restringida la alimentación, porque le está llegando poca chicha desde la placenta. Entonces es un niño delgadurrio. Entonces, si el niño está más fornidito,
tiene una capa de grasa que podemos medir incluso en la ecografía, porque se distingue muy bien lo que hay dentro de la tripa y lo que hay por fuera, y lo que hay por fuera es la grasilla, pues eso, del Michelin, de lo que de adultos no queremos tener, pero que es bueno que tengamos. Pero que es bueno niños. tener cuando somos Claro, bebés, ¿no? porque son reservas. Entonces, hacemos un cálculo estimativo del peso fetal a las 32 semanas, que es la ecografía, digamos, más importante. Tenemos todavía más cuestiones y dudas sobre este tercer trimestre, porque en el próximo programa, que será el martes, volvemos al día habitual, hablaremos de también alimentación, alimentación y de tema deporte. Hoy, claro, que hemos hablado de los anteriores periodos, específicamente, ¿no?, el tipo de alimentación y deporte. Vamos a centrarnos alimentación y deporte. Eso es. Bueno, malo, el tema del trabajo también, bueno, pues que hay casos y casos, hay mujeres que están casi hasta el día antes de dar a luz trabajando, pero no todos los casos son así. Hay otros factores, con el tema de no solamente lo físico, sino el estrés, depende del tipo de trabajo. Y del jefe que tengas. También. todo va. Si luego no salen niños estresados ya. Si tu jefe es una persona de esas que te estimula y que te dice lo bien que está todo y que fenomenal y tal, o si es un jefe que te machaca y que además no valora lo que haces y tal y cual, no sé si me van entendiendo. Seguramente algunos sale sí. el niño que es el demonio de Tasmania. Pues no sé si el demonio de Tasmania, pero la embarazada querría tener el demonio de Tasmania para que le diera el jefe. Doctor, nos vemos el próximo martes y seguiremos hablando de este tercer trimestre, que es ya el final de todo. Va a ser un placer. El nacimiento de la vida. Pero déjenme que les haga una recomendación. El Palacio Chávarri de la Plaza de Moyúa se puede visitar. O sea, apúntense ustedes por internet o tomen una cita por teléfono y se puede visitar, hacen visita guiada y es maravilloso. Pues, doctor Neiro, nos van a tener que subvencionar desde el Palacio Chávarri. Claro que sí. Muchísimas gracias, nos vemos el martes. Buena semana. Hasta el martes, muy buena semana, Susana. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos con más invitados y más ganas de compartir esta tarde miércoles con ustedes. El esfuerzo que estáis haciendo para aguantar y de momento... Aquí estamos, claro. Es que no todos los días se tiene la suerte de contar con una auténtica, a ver, que no suene esto como muy antiguo, pero es una auténtica leyenda viva, que es muy joven él, pero tiene una trayectoria increíble en los medios de comunicación y es un honor recibirle al gran Fermín Bocos. Fermín, buenas tardes. Hola, Susana, buenas tardes. Yo soy un clásico, soy del siglo pasado, como tantos de nuestros oyentes. Bueno, yo también, no, que cuando hablamos del siglo pasado... si me permites, a ti no se te nota. Estamos del siglo Aunque debo decir una cosa, la juventud es un bien efímero, pasa, Claro. Pasa, ¿me entiendes? Y luego el tiempo da un pozo de, no diré de sabiduría, pero sí de experiencia que compensa, ¿no? Lo que pierde en las rodillas lo gana la cabeza. Bueno, experiencia, Fermín, que creo que me permite el tuteo. Por favor, vamos a ver. Como colegas. No lo haría por descortesía, pero si me tratas de usted me voy. Vale, pues entonces, como no queremos eso, que queremos que no vaya algo mal, sino que vaya bien, Fermín hablaba de esa experiencia en medios de comunicación, fundador de Telemadrid, ha trabajado en COPE, en la SER, en los servicios informativos en Televisión Española. En Telecinco, en CNN+, en Radio Nacional, en Onda Cero, yo creo que casi... ¿Cómo se consigue estar en tantos medios tan diferentes, ¿no?, con una línea editorial tan diferente pues mira, y tener ese respeto, ¿no?, de todos los colegas también de profesión? Yo he procurado ser siempre solo un periodista. Y eso unas veces deriva en que pierdes el empleo y otras te vas porque es incompatible. Yo creo que hay un compromiso que los telespectadores van a comprender. Un periodista no es más que el titular de un oficio modesto, que ni debe aspirar a cambiar la historia, pero que puede mejorar la vida cotidiana. Nosotros somos testigos de lo que pasa, no protagonistas. Cuando se produce un desfase, sucede lo que cuenta Algo va mal, este thriller del que supongo que vamos a tener ocasión de hablar. Los directores de medios no pueden quitar gobiernos, pero los gobiernos tampoco deben intervenir en los medios. En esa tensión entre periodismo y poder político se desarrolla parte de la novela que vengo a presentar, que es un thriller sobre la política, el poder, los medios de comunicación y la corrupción. Eso sí, como es una novela negra, tiene que haber un asesino, y en este caso es muy eficiente. Es un profesional. Es un profesional del crimen muy requerido porque vivimos una época en la que el poder e incluso el poder empresarial a veces acude a este tipo de personas, bien para proteger lo que ya han conseguido o bien para alcanzarlo. Y en este caso es un personaje peculiar, que quien ha leído la novela me dice
que es muy atractivo. El mal siempre, curiosamente... ¿Por qué le atrae tanto el mal, el lado oscuro, pues, esos personajes malos y además que mata no solo una vez? Más de una. Más de una. Y además, digamos, no tiene un cargo de conciencia. Le gusta la música de Brahms, la música clásica, es un fanático de la pintura, vive obsesionado con Picasso. De hecho, en la novela hay una subtrama dedicada al mundo de las falsificaciones de obras de arte. Que se mezcla, ¿no?, entre el crimen, ¿no?, a una persona muy poderosa y también el tema de las falsificaciones de obras de arte. Eso es. Y luego hay un núcleo del que parte la novela, que insisto, es una ficción, pero la ficción es lo más parecido a la realidad, a una realidad aplazada. Lo que cuenta algo va mal de lo que vamos a hablar en algún momento con más extensión. Es algo que podría suceder pasado mañana. Parte de una reunión del Club Bilderberg, que es un club al que rodea toda una áurea de misterio, de secretos. Se ha llegado a decir que era el gobierno mundial. Yo creo, por lo que he investigado, que no, que se trata de un círculo de poder de personalidades del mundo de la política, de las finanzas, del periodismo, de la industria, que tienen acceso a los medios y utilizan sus terminales en los medios para proteger sus intereses. Por ejemplo, son reuniones, es un club que no se esconde, es decir, se sabe que no existe. se esconden, pero no admiten periodistas, a diferencia, por ejemplo, de la de Davos, ¿no? Y en este caso, la acción transcurre en las vísperas de la guerra de Irak. ¿Qué es lo que 2003, ¿no? 2003, eso es. ¿Qué sucedió cuando la guerra de Irak? Sucedió que en un momento determinado, determinados medios de comunicación, incluido el New York Times, que era y sigue siendo la Biblia para nosotros en nuestro mundo, como bien sabes, publicó un miedo de la época. ¿Cuál era el miedo de la época? Las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein. Ese miedo, que es lo que perseguía, ya es lo que les piden a los miembros del Club Bilderberg en la novela, en la novela, que quede claro que es una ficción. Les piden que cooperen para crear opinión en la opinión pública de los países de la sociedad occidental, para que vea la guerra de Irak como un acto de defensa, no de agresión. Sabían perfectamente quien decretó la invasión de Irak que no tenía armas de destrucción masiva, que las pudo tener en una generación anterior, Saddam Hussein, cuando la guerra de Irán contra Irak. Entonces, en ese club les dice, no venimos en la novela, insisto, no venimos a pedir apoyo para la guerra, que ya ha sido tomada la decisión, pero sí para que la opinión pública, sobre todo en Europa, que es más bien, digamos, de tendencia izquierdista, para que comprenda que no es una agresión, sino una autodefensa. Eso procuró dos expectativas. Por una parte de la opinión pública creyó que estaba justificada la guerra, otra, afortunadamente, se dio cuenta, y algunos contribuimos modestísimamente a crear un estado de opinión cuando el no a la guerra y salimos a protestar en el caso de España, pero también creó otro clima favorable a la adquisición de más armamento, es decir, más gastos militares en detrimento de ¿qué? Pues de los gastos de educación, de los gastos en sanidad. Si hay una agresión, si hay un enemigo, hay que reforzar lo que tenemos. Pero dicho eso, todo esto envuelto en el aire de una novela, no es moralizante. Diría yo casi que es un relato cruel en algunos momentos, porque no siempre los malos pierden, pero yo invito a nuestros lectores a que por un momento, cuando levanten, los que tengan la amabilidad de comprar el libro, levanten un momento la cabeza de las páginas y digan, bueno, pues si eso sucede todos los días, ¿cuántas veces ganan los malos y tenemos la conciencia de que no han obrado bien? No es una novela moralizante, pero invita a pensar cómo actúan por dentro las claves de los círculos de poder, algunos muy poderosos y no sometidos a controles democráticos. Y que muchos de ellos no conocemos, ¿no? Bueno, actúan desde la sombra, mueven sus terminales. Mira, nosotros que llevamos ya unos cuantos, tú has hablado de veteranía, yo lo dejo, como te digo, en lo clásico, que llevamos muchos años en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Al final, nosotros contribuimos a crear opinión pública, pero a nuestra vez el criterio que manejamos es el resultado de la información que recibimos, que ha sido previamente seleccionada para orientarnos en una determinada dirección. Y entonces creemos que somos autónomos a la hora de tener opinión, y resulta que ha sido inducida hábilmente por el medio de comunicación que consumimos. El único antídoto que yo modestamente recomendaría es consumir más de un periódico, más de una radio, más de una cadena de televisión. ¿Por qué? Porque la verdad a veces no tiene un solo rostro, y porque a veces hacemos nuestras causas que si tuviéramos más información las rechazaríamos. Otro procedimiento infalible, intentar saber quién está en los consejos de administración de los medios. Nos llevaríamos alguna sorpresa, como tú muy bien sabes. Medios que se las dan de progresistas y tienen como accionistas, en fin, fondos de inversión, historias de estas,
que no tienen patria, porque el dinero no tiene patria. El dinero es cobarde por naturaleza y no tiene patria. Naturalmente es legítimo, porque en una democracia cualquiera puede montar un medio de comunicación, pero el telespectador, ya que estamos hablando de la tele, el radioescucha o el lector de periódicos puede y debe saber lo que está detrás de lo que le están contando, ¿no? Está pasando ahora mismo, Fermín, con las noticias del coronavirus. Bueno, hay esa alarma, ¿no? Que bueno, depende de qué medio veas. Ese es un tema, yo creo que no se puede tratar con frivolidad, es un tema muy delicado. Yo antes de dedicarme al periodismo iba paramédico, lo dejé en medio de la carrera en Barcelona cuando estaba estudiando. Eran los tiempos de la transición y al final, digamos que la política acabó trasladándome al otro lado de la facultad. Dejé medicina para estudiar periodismo. Este es un tema muy delicado. Con la salud hay que tener mucha prevención. El término pandemia remite simplemente a un concepto geográfico, cuando en una serie de países se da la misma enfermedad. En este momento, este tipo de virus, lo inquietante es que todavía no disponemos, por lo que yo he leído, no disponemos de una vacuna, de un antídoto, pero en sí mismo, por lo que dicen los expertos, y yo creo que hay que creerles, es menos letal, aunque esté provocando muertes, que la gripe común, que todos los años se lleva bastantes decenas, si no miles de personas más. Lo que ocurre pero es a la hora de tratarlo, claro, que contra la gripe, ¿no? Claro, contra la gripe tenemos ya vacuna. Y luego también es verdad, la población sabe que por desgracia se ceba en personas con una enfermedad previa, que la edad ahí cuenta, es un factor, neumonías previas, problemas respiratorios, todo eso contribuye a un cuadro clínico que determina, digamos, más vulnerabilidad en personas muy jóvenes, en criaturas y sobre todo en ancianos. Bueno, hay que recibir las noticias, hay que confiar en esto. Yo, lo mismo que he hablado de los centros de poder, hay que confiar en las autoridades sanitarias en la medida en la que sepamos que nos dicen la verdad. Si tenemos noticia de que, por ejemplo, las autoridades chinas, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haga sus investigaciones, retrasó en demasía la comunicación de la enfermedad, su progreso, y solo cuando ya se vio desbordada lo comunicó, habrá que criticar esa actuación. Pero de momento yo creo que ser alarmista no contribuye ni siquiera a crear el clima que permita a los médicos y a los investigadores atajar esta historia. Afortunadamente yo he venido a hablar de una novela. De una ficción, donde sí que hay algo letal, que es el asesino, bueno, que, por cierto, comienza además, matando antes de esa reunión, ¿no?, de este club, ¿no?, de lobbies de poderosos. Veo que has leído la novela, pero tienes a un empresario, además de medios de comunicación, español. Sí, pero vamos a ver. Hemos hablado mucho tiempo tú y yo preparando esta entrevista, no es verdad. La amabilidad de Susana es, quiero decir, ha leído el libro y tiene por la mano el arte de las entrevistas, pero sabemos que lo último que puede hacer uno con una novela de ficción, con un thriller, con una novela policíaca, es adentrarse mucho. Las novelas son como las cartas, no son del que las escribe, son de quien las recibe. Pero se puede contar lo justo. No, es verdad. Yo no puedo venir aquí delante de tus muchos telespectadores a hablar de otra cosa. He venido a hablar de mi libro y debo hacerlo. Puedo desvelar, como he dicho, aspectos colaterales de la trama. Puedo decir que esa portada que tienes tú en el libro ahí, que remite a la puerta de Brandenburgo y ese ser ominoso que se verá ahora con el sombrero así tal, lo que hace es describir una parte nos remite a la aparición inopinada, misteriosa de la Stasi, la antigua policía política de la extinguida Alemania, mal llamada democrática, la Alemania comunista. Bueno, yo invito a los lectores a que vean y lean para saber de esta historia, y les recuerdo que cuando vayan a Berlín se puede ver cosa que yo hice, se puede ver la sede de la Stasi, y es un lugar espeluznante. En la Friedrichstraße, al final de la Unter den Linden, que empieza ahí en Brandenburgo y acaba en la Alexanderplatz, está la sede de la Stasi. A mí me impresionaron tres cosas. Una, que tiene de entrada un ascensor de estos que no tiene puertas, que es como una grúa que ya te da un poco de yuyu al entrar, por decirlo coloquialmente. Luego, que hay una sala donde torturaban a la gente, se ven allí los instrumentos de tortura, una sala al lado llena de instrumentos para escuchar, camuflados en un ladrillo, en un tronco de madera, en un paraguas, en una gabardina, y luego lo más espectacular de todo, que un piso más arriba vivía el ministro con su familia. O sea que en algún momento debían coincidir los detenidos a los que les desaparecían con la familia del ministro. Una cosa.
En fin, los alemanes del este tuvieron la desgracia primero padecer a los nazis y luego a los comunistas, con lo cual qué bien que cayera el muro en noviembre del 89. ¿verdad? La historia no les ha tratado precisamente no, bien. No, pero conviene saber de la historia, sobre todo esta que es coetánea, para que no se repita, Susana, para que no se repita, porque la falta de memoria obliga a veces a caer en los mismos errores. Sabemos lo que ha pasado con determinados regímenes políticos, no caigamos en la tentación de pensar que porque determinadas ideas son a parecer idealistas, eso al final cursa de la manera que conocimos, ¿no? Entonces, luego que están surgiendo partidos políticos. Bueno, yo he venido a hablar del libro, que es una novela de ficción, pero a los telespectadores de Canal 7, que son muy inteligentes, no hace falta decirles más para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Fermín, además de, de Berlín, hay más escenarios, ¿no? Porque es una novela, como comentas, novela policíaca, un thriller, pero también viajera en el sentido de que tiene varios escenarios, ¿no? Mira, de ellos Madrid, con el inspector Gabriel Montañés. Montañés, que no tiene que ver nada con el diario Montañés. No, ese tu origen cántabro. Ese es un homenaje, yo creo, involuntario a la hora de buscar. Es un apellido que existe, el de Montañés. Yo soy cántabro, además de la Cantabria profunda, de donde nace el Ebro, ¿no? Del Alto de Campo, ¿no? En la ruta del Románico, que recomiendo a los amigos vascos, que por otra parte tienen en Santander, como saben, no un vecino, sino un amigo de toda la vida, ¿no? De hecho, hay muchos vizcaínos, sobre todo, y bilbaínos que están en Castro y por ahí, ¿no? Mi padre es de Santander, pues mira, nacido en Santander, entonces, arriba, un poquito más arriba del Paseo Pereda. Pues ahí tienes, fíjate tú, y mi abuelo pasiego de la Vega de Paz. Y mi abuela de Astillero. Pues fíjate tú, en Astillero, al lado de Astillero, en Liaño, estoy yo viviendo 3 años de mi vida porque mi tío era el maestro de Liaño, que es el pueblo donde vive Revilla, por cierto. El Astillero está al final de la bahía, que es donde termina ya en una especie de ría que se convierte en marisma, lo que es el mar que penetra en la bahía de Santander. Pues te decía que sobre... Los escenarios, ¿no? El apellido Montañés, bueno, supongo que involuntariamente es un homenaje a mis paisanos. Es un policía y curiosamente yo creo que es el bueno de esta novela. También hay algún periodista, una periodista que me parece que cumple con el canon de nuestro oficio, que yo creo que es... ¿Te refleja un poquito, Fermín, a ese periodista de garra, ese periodista que existe? Hay 2 tipos, hay 3 tipos o 4, muchos, o mezcla de periodistas. Uno, el que honradamente reconoce sus limitaciones y trata de contar bien sus historias. Yo creo que el ideal del periodista es cambiar el mundo. Yo creo que es demasiado ambicioso. A veces basta con contar bien las historias para cambiar lo que te rodea, que no es poco. Luego está el arribista, el ambicioso, el periodista que confunde el instrumento que confunde el periódico o la radio o la televisión con un instrumento de poder para convertirse él a su vez en contrapoder y poderoso. Hay directores de periódicos a los que hemos conocido, unas veces por los libros y otras por la realidad, que se jactaban de poder hacer caer gobiernos, o poner ministros. Yo creo que esa no es nunca la labor del periodista. Lo nuestro es contar lo que pasa con honradez y luego asumir el ideal al que invitaba George Orwell, el autor de 1984 y de Rebelión en la Granja, tan de moda ahora por lo de las fake news y el neolenguaje y la neolengua. Decía, un periodista, si es honrado, tiene que atreverse a decir lo que la gente no quiere escuchar. ¿Eso qué quiere decir? Que en determinados momentos hay que procurar evitar que te arrastre la corriente dominante, porque ese es el servicio de la sociedad. Tú me hablabas de lugares de la novela. Gibraltar ocupa un papel central en toda la trama de la corrupción, porque en Gibraltar hay 17.000 habitantes, me parece que tiene, y 80 o 90.000 sociedades registradas. En fin, si hay tanta sociedad para tan poco habitante, si son demasiadas cuerdas para un violín, es que seguro que toca desafinado, ¿no? Y ahí es, pues un elemento que juega también un papel en la trama ya criminal, ¿no? Otro de los escenarios es París. Hablábamos antes de la falsificación de obras de arte. Hay una técnica que yo no la cuentan en la novela, que es muy curiosa. Hay especialistas no en falsificar cuadros, porque entonces cometerían un delito, sino en pintar como pintan los pintores. Es decir, se puede pintar como pintaría Modigliani o como pintaba Picasso, sin que Picasso o Modigliani hubieran pintado nunca un cuadro, pero con ese aire, con esa técnica, conseguían engañar a los marchantes y a los galeristas. ¿Cuál era, digamos, el truco? Y parte, en algún momento de la trama aparece ahí, buscar el marco
el lienzo, los pigmentos y la pintura que correspondieran a la época. En un chamarilero, en un anticuario, encontrar, digamos, un cuadro de la época azul de Picasso, decapar eso, limpiar el cuadro como tal, aprovechar ese marco incluso de esa época y entonces, sin firma, con lo cual no podían acusar de falsificación, dejarlo a la vista de los expertos. El expertise en francés, tal, podía en un momento determinado autentificar ese cuadro. Yo recuerdo, cuando era un joven y agarrido y atrevido periodista, haber conocido a un personaje de la vida real que se llamaba Elmire Dory, que era un personaje fascinante. Creo que Orson Welles llegó a hacer una película que se llamaba, curiosamente, Fake, ahora tan de moda. Y este hombre decía, yo no he falsificado nunca. Luego le detuvieron por otras cosas. Vivía en Mallorca. Dice, yo no falsifico cuadros, yo pinto como. Dice, claro, yo no firmo los cuadros, si luego se creen no que ese cuadro es claro, y luego añadí algo que yo creo que para mí, y en la memoria lo retengo de hace, fíjate, 40 años o 30 y tantos, dice, hay muchos museos y muchas galerías que están llenos de cuadros pintados por mí y que pasan por auténticos. Pero yo no los firmo, lo dicen los expertos. Bueno, esta es otra de las subtramas que se entrelazan con el asesinato, sí, ¿no? porque el asesino, empresario de la comunicación español, porque ahora, que hay una relación hablamos entre de ambos, ¿no? Ahora te contesto, no quiero ni mucho menos eludir la pregunta, porque el asesino, al que apodan el Marsellés, es un gran coleccionista de cuadros y está dispuesto a pagar lo que haga falta. Y ahí es donde aparece, digamos, ese submundo de las falsificaciones. El empresario es un tipo muy poderoso y en consecuencia se ha creado muchos enemigos, sobre todo porque tiene fama de que su periódico principal es una máquina de picar carne. Yo creo que a nuestros telespectadores, amarillista, ¿no? sin necesidad de profundizar más, les suena que hay periódicos que los hay todavía que se dedican, o programas de televisión, a machacar a la gente. Bueno, eso crea muchos enemigos. Y claro, al final hay gente que responde, que devuelve la visita, por decirlo así. Y luego hay otro personaje que yo creo que se define un poco lo que es la cuestión de fondo, que dice, este se dedica a la política, dice, a mí no me preocupa la sangre, lo que me preocupa es la tinta. Es decir, el aspecto moral de la cuestión le trae sin cuidado, para él es irrelevante. En cambio, el escándalo que puede derivarse de sus acciones, eso es lo que le preocupa. Bueno, en esa relación prensa-poder es donde cursa la historia y donde, por otra parte, pues revelamos algunas de las pequeñas miserias del periodismo, miseriucas que diríamos en la profunda tierra. Cantabria, ¿no? Y es periodistas que uno de ellos, por ejemplo, tiene un scoop, la noticia de su vida, relacionada precisamente con la mafia y con el dinero que viene de Gibraltar e interviene, digamos, en el IBEX y no sé qué, es toda una ficción, antesala de la realidad, y no se atreve a publicarla porque tiene miedo a las represalias, no de su empresa, que puede también indicar que no debe publicarla porque le retiene la publicidad, o incluso miedo físico. Afortunadamente hay algún otro periodista, o otra en este caso, que mueve y al final, bueno, pues eso es cómo cursa la trama. Vamos a ver, no tiene ninguna intención moralizante esta novela. Ya te he dicho que incluso es un relato en algunos aspectos cruel, pero yo invito a nuestros telespectadores a que piensen en cuántas ocasiones de la vida no se han dado cuenta, como decía antes, que tiene un final cruel, inevitable, porque el mal a veces tiene mucho poder. Y, como decía Voltaire respecto del diablo, insisto, no es ni un ensayo ni una novela moralizante, la principal habilidad del diablo es hacernos creer que no existe. La principal habilidad de los malos es disfrazarse de buenos. Y que además, Fermín, es una novela atrayente, que engancha, que eso también es... Eso dilo tú. Que eso es lo importante, además de, bueno, descubrir, pensar, puede ser, no puede ser, ficción, pero algo hay también de verdad, pero sobre todo es que con esos diálogos ágiles, ¿no? Con, esa Oye, trama... te interrumpo para decirte que me están entrando ganas de leerla, ¿eh? ¿A que sí? Claro, te oigo y digo, bueno, pues algo va mal, yo quiero leerla. No te la dejo, ¿qué tal mía? Fermín, estaríamos horas y horas, te lo prometo, te lo juro, y fíjate que no soy muy de jurar, porque yo soy de colegio público, no me enseñaron las monjas ni los monjes ni nada, pero juro y prometo que estaría contigo horas y horas. Oye, pero además gracias. así, voy a venir más a menudo a Bilbao, entre otras cosas, porque he traído la lluvia, oye, y falta nos hacía, Falta hacía. Pero bueno, que
un ratito, un ratuco, y No, luego un ya ratuco. que No, pero un poco el sol. fíjate ya hablando en serio, cómo está cambiando el clima. Nosotros, yo me acuerdo algunos años que hace poco, que el 12 de octubre gente bañándose en el Sardinero, en Santander, que aquí a lo mejor estaban con la ola esta los surferos. Y dices, oiga, que estamos ya en octubre metidos en el otoño. Fíjate el tiempo que nos está haciendo una primavera tardía. El cambio climático, Fermín, aunque también hay negacionistas. Mira, me la has quitado de la boca. Hay otro pasaje de una de las reuniones ficticias. Todo en Algo va mal, es fruto de la imaginación del autor. Fermín no ha estado en esas reuniones, en esa reunión, y si no nos lo iba a contar. Yo hablaba antes de la Tampoco. guerra, pero ya que ha salido del cambio climático, en otro momento uno de los personajes dice, os vamos a pedir ayuda para un personaje de la industria petrolera norteamericana, para que nos ayudéis a contrarrestar las teorías respecto del cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente hemos visto campañas en los medios de comunicación, lo que se llama el negacionismo, que no tiene nada que ver con los terraplanistas, pero casi. Dice, oiga, pero es que, claro, detrás está la industria del petróleo. Los combustibles fósiles dan mucha vida. Entonces, dice, nosotros lo que queremos es que en los medios de comunicación se cree una polémica para que por lo menos haya dos opiniones, no solo una. Porque, claro, el asumir que el desarrollo industrial exagerado, no controlado, está contribuyendo a alterar las condiciones del clima, es una verdad, el CO2, las emisiones, lo que nos dicen los expertos. Pero siempre aparece alguien que, y no estoy señalando al presidente Trump, que dice que todo esto es mentira. Pero hay que preguntar qué intereses tienen. Por ejemplo, habla del gas y del petróleo en Alaska, pero podemos hablar de lo que está detrás de la producción petrolera en Occidente. ¿Quién controla eso? A veces tiene terminales en los medios de comunicación. O el tabaco, Fermín, bueno, ¿no? Cuando se dice, no, fumar, si total, también estamos respirando el humo de los coches, fumar tampoco es tan malo porque al final está respirando, hombre, claro, la Susana, industria tabacalera yo sobre el tabaco, muy fuerte, ¿no? Yo que he sido fumador y cuando trabajaba en la radio en los primeros años era de los que fumaba. ¿Se podía fumar en las redacciones? Bueno, cualquier película de época llama la atención dos cosas. Lo bien vestida que iba la gente, porque los trajes eran, digamos, muy estudiados, y que todos ellos fumaban. Pero yo te decía, respecto del tabaco, ahora que yo recomiendo encarecidamente que el que pueda dejarlo lo deje, porque está probadísimo que no es que solo provoque cáncer de garganta, hay muchas otras, laringe, lengua, etcétera, tal. Lo que realmente a mí me sorprende es la hipocresía del Estado en este caso. Coges una cajetilla de tabaco y te encuentras que dice, el tabaco mata, con imágenes espeluznantes de un cáncer de, por ejemplo, de laringe, pero luego resulta que hay una etiquetita que dice Ministerio de Hacienda, o sea que por una parte cobra y por otra prohíbe. Y dice, hombre, mire usted, póngase de acuerdo, hombre, si es malo, prohíbalo, y si no, retírese usted de la ganancia, ¿no? ¿No te parece? Me parece, Fermín. Es pura hipocresía en el caso del tabaco, ¿eh? Bueno. Pero yo he venido a hablar de mi libro, no de la tabaquera. Fermín, es una novela para, bueno, la quinta, por cierto, sí. Que publicas, Fermín, para disfrutar, para aprender, para conocer también la manera que tienes de contar las cosas, que es de forma muy directa, ya lo estamos viendo. Bueno, el oficio nos ayuda a los periodistas a... Mira, él decía, en las entrevistas decía John Wayne, que una buena entrevista, sobre todo cuando era sobre temas comprometedores, debía hacerse de tres maneras. Una, hablar bajo. Dos, hablar lento. Y tres, hablar poco. Bueno, yo en esta entrevista, gracias a tu amabilidad, no he podido cumplir con ninguna de las tres. Pero es verdad, ya hablando más en serio, que el oficio de periodistas nos ayuda a algo que es el núcleo. Yo lo he explicado muchas veces en la facultad, en la Universidad Carlos III de Madrid. Solo consiste en algo tan aparentemente sencillo y tan complicado como contar bien una historia. Y luego está el compromiso moral ético del periodista. Pero eso nos llevaría a otro libro que no es el caso. Que esperemos que haya muchos más después de Algo va mal. Bueno, yo Fermín, creo que si va bien Algo va mal, aparte de cambiarle el título a la novela, que de momento es pues voy a seguir por ahí. Porque también debo decir que es yo creo que es un buen remate, una buena conclusión de una vida de periodista, ¿no? Dedicarse a trasladar la experiencia que tenemos. Si yo hablo de las vísperas de la guerra de Irak es porque estuve en la primera guerra del Golfo y en la segunda. En la primera estuve en Jerusalén, cuando los
misiles de Saddam Hussein, los Scouts llegaban y lo interceptaban los Patriots israelíes, los Patriots, las baterías antiaéreas de misiles, y luego en la segunda estuve en Diwanilla y en Bagdad City. Por eso cuando he oído a alguno de nuestros políticos decir que España no estuvo en la guerra, mire usted, eso sí que es una auténtica fake news. Yo puedo dar fe, como otros colegas periodistas, estuvimos acompañando a las tropas españolas en Diwanilla, en un cuartel que había sido un cuartel de un regimiento de tanques de Saddam Hussein. Estaba dirigido por un general español que se llamaba Cardona, el general Cardona, que era de los Boinas Verdes, y nuestras tropas, que hicieron lo que pudieron para repeler algunas agresiones, en el perímetro exterior de esa base eran los Blackwaters, los mercenarios contratados por Estados Unidos, los que hacían las rondas para evitar que se produjeran bajas. Pero debo decir, y no tenía otra, de Diwanilla hasta Bagdad en el helicóptero, a los periodistas nos tirotearon, se veía por las balas trazadoras. Mire usted, yo iba al lado con el general Alexandre, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército Español, y estuvimos en la guerra. Vamos a ver, y yo no entro porque este no es un libro político en el sentido explícito, pero debo decir que no nos cuenten milongas, que estuvimos en la guerra de Irak, fue una decisión de un gobierno democrático muy contestada en la calle, y luego eso propició, entre otras cosas y otros factores, no me quiero olvidar del terrible atentado de Atocha en Madrid, pero propició un cambio de gobierno. La opinión pública tiene que estar informada y juzgar en cada momento con la mayor y más solvente información, pero no se debe dejar engañar. No todo lo que circula es verdadero, y por un solo medio hay muchas posibilidades, como por una tubería en la casa de cada uno, que se atasque. Mejor consumir más medios de comunicación. Pero yo no he venido aquí a predicar periodismo bueno ni malo. He venido a hablar de una novela de ficción, que no es más que una ficción, pero la ficción a veces es una anticipación de la realidad. Este podría ser el núcleo de la portada de un periódico de pasado mañana, ¿no? Claro. De pasado mañana, Susana, de pasado mañana. Real como la vida misma, a fuerza de ser una ficción. Fermín, pues además de admirarte, yo voy más allá. Me gustaría ser como tú. No, por favor, que yo ya estoy pasado de años y de kilos. No, sí, Susana, tú estás muy bien. Sin bigote, ¿eh? Sin bigote. Tú estás muy bien, claro. Fíjate tú, yo el bigote ya es... Yo en este sentido soy del Antiguo Testamento. Pero ojo, debo decir que hay moda por ahí, que además se lleva mucho ahora, de barba, y me la voy a dejar. Voy a volver a la juventud. Yo he tenido muchos años barba. Oye, Fermín, pues entonces habrá que... con la excusita del nuevo libro, venir de nuevo al programa. Si ves, tengo en una de las guardas dentro una foto con barba. Sí, una foto con barba hecha por mi hijo en Messina, en un viaje, uno de los muchos que hice a Sicilia para un libro que se llamó Viaje a las puertas del infierno, donde evocaba los antiguos oráculos, en fin, donde hubo un lugar en el que los dioses hablaban con los hombres, ¿ves? Esa con barba. La verdad es que, Fermín, estás guapo de todas las maneras. Susana, por favor, ese paisanaje te está haciendo perder la objetividad. Fermín, espero verte en más ocasiones. Muchísimas gracias. Yo cada vez que me invites vendré aquí. Aquí nos veremos, o si no, en la Tierruca también nos vemos por Cantabria, bueno, yo tengo ganas de ver que soy... Eso va a ser más fácil. Medio cántabra. Pero yo debo decir una cosa, que si una noche un viajero despierta en Santander, o se despierta al día siguiente en San Sebastián o en Bilbao, una vez que salga de lo que es la urbe, no va a notar apenas diferencia, ¿no? Es una bendición de los dioses la tierra que tenemos, tanto la Tierruca como el País Vasco, como Euskadi, ¿no? Fermín, pues entonces te por decirlo con un lenguaje clásico, quienes la malmetemos somos a veces los seres humanos, ¿no? Pero la tierra no nos ha hecho nada, al revés, nos recibe siempre con ese, como contaba Raimon, de todos los colores del verde, hablando del País Vasco, pero también de Cantabria, ¿no? Tots els colors del verde, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella maravillosa canción de Raimon? Todos los colores del verde, eso es Euskadi y eso es Cantabria, ¿no? Fermín, dígamelo. Un auténtico placer. Espero que vengas en más ocasiones, lo haré, cuando quieras, lo haré, o a tomar Susana. un cafecito. Bueno, incluso si puede ser algo un poco más consistente, vale, también. ¿Por qué no, verdad? Pues también. Aquí pero en eso Bilbao, se queda en la intimidad de los colegas. Oye, dice, aquí en Bilbao como los de Bilbao, oye, tomamos unos potes, ¿no? Por el casco viejo. Muchas gracias, Susana, Fermín, un placer. y muchas gracias a tus telespectadores. Gracias. Hacemos una rapidísima pausa para la publicidad. Continuamos en cuestión de segundos con más temas en esta segunda parte del programa. Continuamos en Tele7 y vamos a hablar de la quinta edición del Festival de Fotografía Bafest, que una vez más pues aterriza en Baracaldo. Damos la bienvenida a Nerea Cantero, concejala de Cultura del Ayuntamiento Fabril. Nerea, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida.
acompañada por Nagore Lejarreta, ella es miembro de la organización del Festival del Bafest. Nagore, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arrastion, Arratsaldeon. Bueno, una vez más, en esta ocasión, la quinta ya edición, Nerea, de un festival, el Bafest, bueno, impulsado por el Consistorio Baracaldés, de la mano de Fotopop Producciones Culturales, y que, bueno, pues ya hay ese inicio y vamos a poder disfrutar, ¿no?, durante, bueno, pues todos esos días del festival, de la fotografía y de las mujeres como protagonistas. Es un festival ya consolidado, ¿no, Nerea? Este año ya es el 5º aniversario del festival. Y bueno, hemos ya hecho una pequeña presentación, ¿no?, de lo que va a ser el festival. Y bueno, durante el mes de mayo lo que se trata es que Baracaldo se convierta en una galería fotográfica, que los espacios urbanos y las calles de la ciudad pues se conviertan en expositores de trabajos fotográficos que tienen la singularidad de que se tratan de todo trabajos o creaciones de mujeres, ¿no?, que es como nace el festival, intentando un poco de poner en valor el trabajo de fotógrafas, ¿no?, que igual han tenido la misma oportunidad que compañeros de profesión, ¿no?, que igual han sido más visibles que ellas, ¿no? Entonces, muy contentos de empezar a organizar esta quinta edición y bueno, pues ya hicimos el arranque pues para dar un poco a conocer el certamen. Con plaquetas, ¿no?, con una de las fotógrafas, ¿no?, protagonistas, la donostiarra Itziber Orkolaga, que bueno, ya está, ¿no?, exponiendo las idiomas de Baracaldo hasta el final del festival, 31 de mayo, estuvisteis, ¿no?, en esa, bueno, pues inicio, ¿no?, esa presentación, y que ya podemos disfrutar entonces de este aperitivo, ¿no?, de este inicio, ¿no?, del Bafest. Itziber fue la ganadora del certamen de fotógrafas vascas emergentes, que es una parte del festival. Y como premio, vamos a decir, a ser la ganadora de ese certamen, expone en el entorno de la Escuela de Idiomas con su trabajo Maquetac. Este año forma parte de lo que es la sección principal del festival. Porque, Nerea, la gente lo recibe, ¿no?, los ciudadanos y ciudadanas, no solamente baracaldes y baracaldesas que acudimos y disfrutamos de esas fotografías, ¿no?, ese arte de calle, sino yo creo que ayuda también a que vengan otra gente de otros lugares, ¿no? ¿Veis que esa buena recepción también por parte del público, ¿no?, por las anteriores ediciones, con más de 45 creo, fotógrafas que expusieron, y toda la gente que también pudimos, ¿no?, disfrutar del festival? Poco a poco se va haciendo cada vez más grande, se va consolidando más el festival y se va haciendo más conocido. Hay una de las actividades que se hacen en el festival que es como un pequeño recorrido guiado con las fotógrafas, ¿no? El año pasado lo hicimos por los fueros, llegamos hasta San Vicente porque hay una parte también, la zona más natural también se hace una exposición, uno de los trabajos va al barrio de San Vicente. Y bueno, pues cada vez viene más gente, ¿no? Y bueno, es una manera de disfrutar la cultura, ¿no?, a pie de calle. Tenemos, bueno, pues esa cita ya tenemos con el trabajo de Itziber Orkolaga, la ganadora, como comentas, Nerea, de, bueno, pues ese certamen de fotógrafas emergentes vascas del año pasado, pero Nagore, hay también certamen este año, desde 2020, ese certamen de fotógrafas emergentes vascas que, bueno, pues son nobles, ¿no?, que quizá no han tenido la oportunidad y gracias a Bafest van a poder, ¿no?, enseñar su arte, también, bueno, pues esa sección oficial o sección principal, y novedades, porque tenéis página web también donde se muestra todo, ¿no? Todo esto, Nagore, es el Bafest de este año. Eso es, bueno, como decía ella, ya hicimos una presentación, ese mismo día de la presentación se dio como pistoletazo de salida, ¿no?, al certamen. Es cuando abrimos y dimos a conocer las bases de lo que iba a ser el certamen, que podéis encontrar en www.bafest.eus. Y bueno, pues ya desde ya está abierta esa convocatoria para que las fotógrafas emergentes vascas puedan participar también este año. Como decimos, bueno, pues para participar una de las condiciones es ser fotógrafa, ser mujer, y la segunda condición, sería que seas, bueno, nacida o residente en el País Vasco, bueno, y hay una tercera que es que tu trabajo no haya sido demasiado visible o no sea como un trabajo con mucho recorrido, ¿no? Porque uno de los objetivos del certamen es pues ayudar a esas fotógrafas a hacer visibles sus trabajos. Entonces, bueno, pues ya está abierto el plazo y bueno, pues se podrán presentar todos los proyectos fotográficos, porque al final lo que estamos buscando son trabajos bueno, proyectos fotográficos que respondan a una temática. La temática es totalmente abierta, no tiene por qué ser ningún tema relacionado con la mujer.
La temática es totalmente abierta y bueno, pues cualquier trabajo que su base sea la captura fotográfica, pues estamos abiertos a recibirlo. Y bueno, todas las características y todas las cosas que hay que presentar están bien especificadas en la página web. Y nada, pues hasta el 15 de marzo estamos deseando de recibir esos trabajos. Trabajos que bueno, cumplen esos objetivos, Nagore, como comentábamos, ¿no? Con Nerea, que es bueno, pues sacar el arte a la calle, pero es arte y reivindicación, ¿no? También, ¿no? De poner el foco y el valor, ¿no? del trabajo de las mujeres, que muchas veces se ha visto un poquito ensombrecido, ¿no? Por siempre el papel más protagonista en la fotografía de los hombres. Sí, como en el resto de los ámbitos de la creación. Parece y bueno, que siempre estamos como delante de, ¿no? Como delante de la cámara, delante de un objetivo, en lugar de detrás, que hay muchas fotógrafas, ¿no? Sí, a veces parece ser que cuesta que nos asigne, ¿no? esa imagen, ¿no? Ese rol de mujeres activas, ¿no? Y bueno, pues se da el curioso caso que bueno, pues en las últimas décadas pues ha proliferado muchísimo, ¿no? La creación de escuelas de fotografía y muchísimas asistentes a clases son fotógrafos, pero a día de hoy pues parece ser que cuesta muchísimo hacer visible tu trabajo si eres mujer, y entonces bueno, pues el nuestro como festival y como certamen pues es ese granito de arena que queremos poner para dar un paso al frente y ayudar pues para a que esta situación mejore y haya una igualdad, ¿no? Si no nos equivocamos, por lo menos no hay constancia de que haya un festival de estas características exclusivamente femenino en el resto del Estado español, ¿no? Pues tampoco te sabría decir, sí que hay colectivos y sí que hay colectivos como No Sin Fotógrafas, sí diría que se trabaja cada vez más en este ámbito, pero como festival diría que no. Una vez de que se hayan bueno, pues, elegido, seleccionado, ¿no? a las fotógrafas, ¿no? dentro de ese certamen de fotógrafos emergentes, la muestra será del 4 al 31 de mayo. ¿Los espacios se van a repetir? ¿Dónde va a ser un poquito la manera de poder ver los trabajos? Este año como novedad, bueno, en los últimos años sí que ha habido, bueno, no hemos dicho antes, pero de esas propuestas vamos a seleccionar 8. En años anteriores lo que se ha hecho es hacer como una exposición en la calle desde las finalistas, pero este año, pues como hemos querido abrir formatos, como queremos que la gente se pueda presentar, queremos que nos sorprendan, digámoslo así, las presentaciones se darán en el Argazki Eguna, que será el 9 de mayo, que diríamos será como el día más potente, y durante la mañana en el Centro Cultural Clara Campoamor se van a presentar los trabajos en el interior, mediante una proyección, una cámara de vídeo, podrán presentar sus trabajos bien digitalmente o bien físicamente, si es lo que quieren presentar, y allí mismo es donde se decidirá cuál de las 8 será la ganadora de este año. Luego también está la sección principal, comisariada por Miren Pastor, ¿no? Eso es. Bueno, tenemos la suerte de contar con Miren Pastor, lekeitiarra, pero que reside en Madrid, que bueno, que lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la fotografía y sí, bueno, todavía no vamos a adelantar cuáles son los nombres, decir que bueno, que va a ser pues un Bafest bien potente este año también. Y bueno, ya que se lo ha currado tanto, dejaremos en mano de Miren Pastor que sea ella misma dentro de unas semanas que nos anuncie todo ese cartel. Miren Pastor fue una de las, en la primera edición de Bafest fue una de las que participó en el festival y tuvo la gran suerte, porque creo que durante ese año exclusivamente hicimos una de las exposiciones fotográficas en el entorno del regato, en todo el camino viejo desde Retuerto hasta el regato. Le tocó a Miren Pastor exponer ahí su trabajo, Videane, cuando me acuerdo perfectamente por la primera edición, ¿no? Porque era todo nuevo y fue una exposición además que muy querida por la cantidad de personas que van andando al regato y se encontraban con pues eso, con un trabajo artístico, ¿no? Que no te lo esperas en un entorno natural, que es una maravilla, ¿no? Y la tenemos bien, ¿no? Vinculada ya, claro, al certamen, ya que es la comisaria de la sección principal, así que muy... O sea, que sigue esa unión, aunque, bueno, pues ella reside en Madrid, sigue, ¿no?, vinculada al Bafest. Y Nerea, una buena propuesta, decíamos, ¿no?, que no existe como festival otro en el Estado, y que, bueno, pues va a traer a mucha gente, que van a participar hasta el 15 de marzo estas jóvenes fotógrafas. Me imagino que cada vez más volumen también, ¿no?, de participación.
respecto a otros años. Yo quería remarcar un poquito que al final uno de los objetivos del festival, del certamen mismo, ¿no? Que parece que es una competición, una ganadora, pero bueno, a mí me gustaría ir como más allá, ¿no? Porque al final el hecho de que haya un certamen, bueno, es una manera de animar a la gente, ¿no? O animar la producción de trabajos, pero al final el objetivo del festival es hacer esa comunidad, ¿no? Y poco año a año vemos que toda la gente que pasa por el festival, bien porque ha participado, bien porque otros años ha querido venir, pues esa familia, digamos, esa comunidad poco a poco va aumentando. Entonces, bueno, pues de ahí, como decía ella, ¿no? Pues Miren Pastor tuvo una exposición en el Regato el primer año, ahora es comisaria, Aitziber ganó el año pasado y este año está en la sección oficial, o sea, es como una pequeña bola de nieve que poco a poco se va aumentando y bueno, pues esperamos que pueda seguir, ¿no? El camino. Importante el apoyo del Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Desde el principio además, ¿no? Nerea, estáis en Bafes apoyando. Sí, David Aro se acercó al Ayuntamiento hace 5 años con esta propuesta, nos gustó. Y bueno, creímos en el proyecto y pues ya llevamos 5 años, ¿no? Con este festival, que es verdad que cada vez pues va haciendo como más familia, ¿no? Más piña y muy a gusto con las personas que trabajan en el festival y con el espacio y el ambiente que se genera, ¿no? Importante esa buena colaboración, ese buen entendimiento para que salga un festival de estas características, ¿no? Sí, al final montar un festival de este tipo, bueno, pues hace falta mucha ayuda y también una buena comunicación entre todas las partes para poder coordinar, porque al final es un programa potente y sí, la verdad que, bueno, pues agradecidos de la buena relación de ambas partes, sí. Bueno, pues esta es la primera, espero, de más visitas, Nerea Nagore, porque claro, todavía parece que no, pero queda un poquito hasta mayo, pero hasta ese 15 de marzo tienen la posibilidad en Nagore de participar, estas jóvenes, bueno, no tan jóvenes, bueno, pues creadoras vascas para apuntarse en este certamen. Conoceremos luego los nombres, bueno, estaremos muy en contacto y nos veremos aquí en más ocasiones para seguir hablando del Bafes, que como decimos se celebrará del 4 al 31 de mayo, pero ya tenemos ya la oportunidad de disfrutar de ese arte, de esas grandes fotógrafas, de ese trabajo tan bien hecho. Y nos veremos dentro de poquito para seguir hablando del Bafes. ¿Os parece? Venga, perfecto. Muchas gracias. Es que recasco, chicas. Bye. Hacemos una última pausa para la publicidad. A la vuelta, vamos, con nuestra sección Mis Mascotas. En este caso, después de la publi, dentro de Mis Mascotas, pues tenemos a nuestros amigos de A Pasos Bilbao, que creo que vienen con un perrete, que vienen con compañía. A la vuelta de publicidad conocemos a los protagonistas y hablamos, les contamos más detalles. No se muevan. Como todos los miércoles tenemos nuestra sección Mis Mascotas. Damos la bienvenida a Sonia Brena, ya forma parte de A Pasos Bilbao. Sonia, buenas tardes, bienvenida a Arratsaldeon. Bueno, Sonia, tenemos, ya empezamos potentes, ya íbamos a hablar, vamos a seguir conociendo el trabajo de A Pasos Bilbao, que desde 2003, no me equivoco. Efectivamente, Sonia, trabajáis para promover las adopciones, las acogidas de perros y gatos, pero también para cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Yo creo que además del tema de adopción, que es el fin, ¿no? de toda protectora, la idea también es cambiar mentalidades, cambiar la mentalidad de las personas y trabajar también por y para los animales. Pues sí, porque yo creo que a veces digo, bueno, medio en broma, pero en realidad es en serio. Creo que somos de las pocas organizaciones que aspiramos a no existir, porque una protectora de animales debería de... ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, o mi ilusión es no existir como protectora de animales, ¿no? Que no haya la problemática que tenemos actualmente. Creo que no lo voy a ver, seguramente no lo verán mis hijas, pero bueno, quién sabe. Para eso, más allá de trabajar en el ámbito del rescate y recuperación de perros y gatos, que es lo que llevamos haciendo nuestra labor principal desde el año 2003, hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas a nivel de las administraciones, tanto a nivel de gobierno vasco, de leyes, digamos, que aplican, como de diputación o de las administraciones locales, que trabajan, bueno, que son... las implicadas son las que tienen que ver con la protección animal más cercanamente. También es fundamental llegar a las personas, ¿no?
que la gente tome conciencia de la problemática que tenemos de abandono y maltrato. Al final el abandono ya está reconocido como maltrato en el Código Penal. Es seguramente el tipo de maltrato más extenso. Aquí la compañera nos está haciendo un poquito está claro, dice, yo quiero que habléis de mí, ahora enseguida. Y claro, evidentemente, si no se cambian las mentalidades, si no se cambian a las personas, que son las que, al final, por cuya falta de responsabilidad los animales acaban abandonados, pues el problema seguirá existiendo, ¿no? Entonces, esas patas tienen que trabajar en el día a día con los perros y gatos abandonados, que es básicamente con los que trabajamos nosotros, pero sin olvidar el tema de la administración y de la concienciación de la sociedad en sí misma en general, ¿no? Ahí tenemos actividades educativas. Hacéis charlas informativas, ¿no? Trabajáis también con otros colectivos, me estabas comentando, sí. Sonia, que también, incluso con otras organizaciones, hacéis esos encuentros, esas maneras también de concienciar, por ejemplo, con Guravide, ¿no? Eso es. En el año 2016 creamos una fundación, la Fundación A Pasos, que emana de la protectora, para gestionar todo ese tipo de actividades. Ahora mismo, a ver si la consigo. Ahora hablamos de ti. Ahora hablamos de ti. Se me está viendo ahí los niños como son. Por un lado tenemos actividades. La voy a coger. Sí. Actividades asistidas con personas, con segmentos de la población que igual no tienen tantas oportunidades o no han tenido la suerte que han tenido otras poblaciones. Trabajamos con un par de residencias de Guravide que van al centro de acogida canino que tenemos en Sopuerta. Participan como voluntarios. Es importante también que las personas que tienen discapacidad aporten a la sociedad también, y ellos se sienten pues como voluntarios, van allí a sacar los perros, a estar con ellos un rato, a ellos les vale mucho también, ¿no? Les encanta ir. También tenemos un par de colaboraciones con colegios, acuden aulas estables, que las aulas estables, para los espectadores que seguramente no conocen, son aulas en las que hay niños o adolescentes generalmente que estén en trastorno del espectro autista. También acuden allí, están con los perros, en fin, interaccionan con ellos. Yo les digo que son voluntarios porque lo son, sacan a los perros, son actividades muy bonitas que tenemos. Y luego hacemos charlas en centros educativos, que es fundamental, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos en un centro de iniciación profesional en Portugalete y fue una charla interesante porque había chavales que incluso pues, discutían un poco el tema de la tenencia responsable con el tema del microchip, ¿no? Y es un feedback interesante porque llegas a chavales que al final son la sociedad del futuro y es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Si queremos aspirar a desaparecer tenemos que cambiar muchas mentalidades y vamos a empezar por los jóvenes. Eso es algo que hacemos y de muy buen grado. Cada vez nos llegan más charlas y siempre solemos ir con algún bicho, que suele colaborar más que esta. Bueno, que aquí tenemos a esta preciosidad que cada dice, oye, ¿cuándo vais a hablar de mí? Que estáis aquí hablando, seguiremos hablando, por supuesto, de todo lo que ofrecéis en A Pasos Bilbao, Sonia, porque como decimos, inauguramos esta colaboración quincenal. Yo espero que, tanto Sonia como otros compañeros poder charlar largo y tendido y seguir hablando de A Pasos Bilbao, una de las primeras protectoras que surgió a nivel Vizcaya. Claro, ella, que ya busca su momento, dice, oye, a ver, a mí, ¿cuándo vais a hablar de mí? Pues vamos a hablar de ella. ¿Quién es esta preciosidad, esta cachorrita que está aquí? Que está aquí. Tan, bueno, ahora ya cuando se ha sentado... Haciendo de cachorra. Pues claro, son 4 mesitos y poco. Sí. Sonia, el día 28, hace 4 meses. Todavía estamos sin un bebé. Sí, ¿Quién es ella? ¿Quién es ella que busca ya esa adopción, Sonia? Pues mira, esta es Hachi. Es Hachi de Bederachi porque tuvimos una camada de una perrita recogida en Sopuerta. Damos servicio al Ayuntamiento de Sopuerta y era una perrita que apareció abandonada en la carretera y estaba en un avanzado estado de gestación y tuvo 9 bebés estupendos y maravillosos como ella. Ya 7 están dados en adopción, uno de ellos se da este sábado, otro de los hermanitos, el 8, seguramente lo reserven para adopción, hay una persona muy interesada y ella, digamos, es la última. Es la última porque podía haber sido ya adoptada, pero bueno,
nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta de que la perrita es sorda. Hachi es sorda y bueno, las personas que estaban interesadas en adoptarla no se veían capacitados para estar con una perrita, les daba un poquito de miedo, ¿no? Y al final optaron por adoptar a otro de los hermanos, que bueno, es entendible. Nosotros evidentemente abogamos por la adopción, pero siempre tiene que ser una adopción responsable y tienes que saber si vas a ser capaz de poder dar al animal que vas a adoptar, tanto sea un perro como un gato, pues todo lo que necesita. Y bueno, aunque Hachi es una perrilla que, como veis, no para. Es juguetona, atiende cuando le dices, se fija mucho, como ven, te está mirando, o sea que claro, perfectamente le puedes decir, ven aquí, a través de los gestos, ¿no? Pero bueno, hay que saber todo. Sonia, y eso está bien, ¿no? Que tengan también la información, decir, oye, claro, hay que tener un poquito de paciencia, pero lo demás es juguetona, es cariñosa, sí, a ver, Sonia que no se le despega. Es una sinvergüenza, yo la tengo en casa porque en realidad nos dimos cuenta, oye, qué bruta es, nos dimos cuenta de que, bueno, en realidad se dio cuenta una casa de acogida, porque la tuvimos que sacar porque se hizo una pequeña fisura en la patita jugando a lo bruto con sus hermanos y en el centro no nos habíamos percatado de su sordera porque participaba con todos igual. Y ya al estar separada de ellos, pues la casa de acogida se dio cuenta de que no respondía a los estímulos sonoros. Estábamos hablando antes de que los humanos estamos muy acostumbrados somos muy orales, a veces demasiado, que chillamos. A veces muy gritones. Chillamos también mucho, la verdad. Yo creo que a veces para ella va a ser una suerte, ¿no? Pero los perros en realidad son muy sensibles a nuestra comunicación no verbal. Y se nos olvida, ¿no? Por eso a veces hay tantos problemas de comunicación entre humanos y perros, y un día podemos hablar de la comunicación humano-perro, porque a veces decimos cosas que nuestro cuerpo y nuestra comunicación verbal no va en paralelo y no sabemos transmitir bien. Los perros se fijan mucho en nuestro cuerpo y en lo que queremos decir con el cuerpo. Entonces, teniendo eso como base, para Hachi no es ningún problema, porque Hachi está continuamente, nos mira, ahora mismo íbamos de paseo, le he dado un pequeño tirón de correa, ahora estamos trabajando pues sobre todo el ven, pues que venga, que se siente, y es muy lista y lo está aprendiendo rapidísimamente. Pues hombre, todo se puede trabajar, seguramente muchísimos perros que no son sordos tienen muchos problemas los propietarios con el ven, que se van por ahí, le llamas y no hacen hablamos caso, pero porque no quieren sordera realmente. Selectiva, que se puede llamar, ¿no? Claro, efectivamente. porque no quieren, Entonces, ¿eso lo puede tener ella o no? Pues si está lejos, trabajar con señales visuales que ella lo pueda ver y no tiene mayor problema, porque por lo demás es una perrita que está fijándose mucho. Y intentando descubrir detalle, se está, te mira, es cariñosa, ya ven, da amores, se reparte aquí amor a diestro y siniestro, tiene ganas de seguir dando amor. Y para esa gente que nos está viendo, Sonia, ¿cómo pueden hacer para contactar con Apasos Bilbao para, si se ha enamorado de este bellezón, pues poder tener esa adopción, ¿no? Ese final feliz? Claro. ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, es bastante fácil. Nosotros trabajamos todo vía la página web, que hay unos formularios de adopción. Entonces, en nuestra página web, aparte de conocer todas las actividades que realizamos en la protectora, de hecho, este domingo hay una carrera de canicross en la protectora, también tenemos un equipo de canicross, que algún día hablaremos de ello. Hombre, claro, tenéis que venir aquí también. Tenemos mucho para hablar, con todo el equipo. Y participamos en una carrera en Muskiz. Aprovecho para saludar a los compañeros que la están preparando de Amarok, y es una carrera en Muskiz el domingo, y también se ponen unas mesas informativas y un pequeño merchandising, y bueno, pues todas las personas que quieran pasarse, sale desde el barrio de las Acacias, y este es el evento que tenemos ahora. Y eso está en la web, como todas las actividades que realizamos y todas las fichas de los perros, como Hachi y otros tantos que tenemos, y de los gatillos, que también tenemos unos gatitos maravillosos en adopción, que otro día también hablaremos de los gatetes. Claro. El gatete igual, no sé si traeré alguna fotito, haremos algún vídeo de los gatetes, porque se estresan mucho. Son muy, claro, ellos quieren su tranquilidad, los focos estos se imponen un poco. Hachi nos estresa a nosotros y el gatete seguramente se estresaría a él. Se estresa a él totalmente, o quizá
se me vaya ahí a la redacción, se me ponga a escribir en el ordenador, vete a saber que los gatos, que son muy listos los gatos, yo soy muy son maravillosos. Y estoy en ello, estoy trabajando en casa a ver si me llevo alguno. Sonia, nos vemos en 15 días, espero que, bueno, que Hachi la volvamos a ver ya con el final feliz, que ya nos saluden, un vídeo, que venga con la familia acogida, que pueden venir, que una vez que se hagan esas adopciones, si la familia quiere, pueden venir aquí al programa para contar su experiencia de cómo adoptan a Hachi, cómo se han un poquito adaptado, o sea que vamos, que tenemos aquí para hablar largo y tendido durante todos estos meses, todo el tiempo que sea necesario. Sonia, como comentas, ojalá, oye, pues hablaríamos de otra cosa, pero mientras haga falta, para eso está Pasos Bilbao y una labor maravillosa que realizáis. Sonia, daros la enhorabuena a toda la gente, a todo el equipo. Muchas gracias. Que esté muy bien la prueba el domingo. Bueno, yo voy a correr, a ver qué tal se me da, que ánimo, estoy Sonia. un poco baja. Ánimo, y ya nos contarás dentro de 15 días cómo ha sido el resultado. Oye, ¿y alguna foto y algún vídeo también de la prueba? Pues por supuesto, yo voy a correr con una perrita en adopción que se llama Aru, y otros compañeros van a correr con perros también en adopción y bueno, por lo menos dan agua, así que no sé yo. Bueno, como es con chubasquero, ¿eh? Sí, todos. Porque si no nos ponemos griposos. Gracias, Sonia. Nada, bienvenida a la sección. Gracias. Bye. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo porque, bueno, pues les hemos contado muchas cosas, pero sí, mañana volveremos a estar con todos ustedes en OJT Vizcaya, en Tele7, ¿dónde? Si no, mañana a partir de las 5. Un besito, agur.